Saludos, saludos. Esto es Puntos Importantes de la Escuela Sabática. La escuela hoy se titula ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Sin embargo, aquí en Puntos Importantes le hemos titulado Reforma en el tiempo del fin. ¿Por qué? Veremos a través de estos puntos importantes lo que muchos no van a enfatizar durante la escuela sabática. El título suena muy psicológico, muy terapéutico, muy diplomático. Pero mis hermanos, no se trata nada de eso. No se trata de ser muy profesional, ser muy intelectual, que suene bonito. No. Lo que el pueblo necesita es una reforma. Y lo vamos a ver a través de puntos importantes de la escuela sabática. El primer punto es que debemos entender que en la Biblia nos presenta tres Elías. ¿Cuántos dije? Tres. La mayoría habla de dos. No, son tres. Número uno, tenemos a Elías Tisbita, el ejemplo principal de Primera de Reyes 17. Elías número 2 es Juan el Bautista, el que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1. Vino en el poder y el espíritu de Elías. Y número 3, el que nos presenta la escuela sabática en Malaquías, capítulo 4, versículos 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y luego viene la promesa del versículo 6. Él convertirá el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, no sea que yo venga y con maldición hiera la tierra. Pero de manera más clara, ¿cuál es el trabajo del Elías? Por ejemplo, Elías Tisbita, el primero no vino al mundo. Clave, no vino al mundo, vino al pueblo de Israel. Y fue en el pueblo de Israel que él buscó una reforma, porque el pueblo, aunque era pueblo de Dios, se había alejado del Señor. Número 2, Elías Tisbita no vino a los gentiles, vino al pueblo de Dios. Juan el Bautista le amonestó, reprendió, aconsejó, animó al pueblo a volverse al Señor. Y por eso es que él fue el segundo Elías. Esta promesa del tercer Elías, así es, un mensajero que Dios envía en el tiempo del fin, vamos a ver qué dijo el Espíritu de profecía en Testimonios para los ministros. Eso está en la Biblia, Malaquías 4:5, la promesa de Elías. Pero miren qué dice interesantemente Testimonios para los ministros en la página 475 y 476. Palabras inspiradas. Que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La hermana White, inspirada por Dios, dice: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. ¿Por qué? Porque trae un mensaje para el pueblo de Dios. Aún la sierva de Dios profetizó que la profecía de Malaquías 4, 5 y 6 era para el tiempo del fin, era para después del tiempo de ella. Mi pregunta para ustedes es: podemos hablar diplomáticamente, profesionalmente, psicológicamente, que suene muy bonito. Necesitamos una reconciliación, ¿cierto? Pero nada de esto de parte de Dios puede funcionar como no funcionó en el pasado sin que Él mandara siempre a sus mensajeros, a sus siervos, aquellos que vinieron como Elías Tisbita con un mensaje de reforma y reavivamiento. Como Juan el Bautista, el segundo Elías, con un mensaje de reforma y reavivamiento. Y este tercer mensajero, tercer Elías, ¿con qué viene? Con un mensaje de reforma y reavivamiento. Es hasta que la iglesia acepte la necesidad de reforma y reavivamiento y la iglesia entre a reforma y reavivamiento, es hasta entonces
que la iglesia, como dice la escuela sabática, podrá representar en el mundo el papel de Elías y entonces poder estar listos para el sellamiento, para el reino, para el fuerte pregón y para la segunda venida de Cristo. Mi pregunta es, ¿has reconocido que hay un mensaje de Elías? ¿Has reconocido que hay necesidad de reforma y reavivamiento en nuestro medio? ¿En qué áreas necesitamos esto? Segundo punto importante de la escuela sabática. El mensaje de Elías de Malaquías capítulo 4 promueve reforma. ¿Reforma en qué áreas? Número 1, en el hogar. Los hogares están destruidos. ¿Y por qué Satanás ataca el hogar? Ataca el hogar porque el hogar es el que fundamenta una iglesia, una sociedad, una nación, un país. Si el hogar está destruido, todo lo demás está destruido. Reforma número 2, el matrimonio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, enseguida crea al ser humano. Y al crear al ser humano, ¿qué le dio? Le dio dos cosas principales: el santo sábado y el matrimonio. Puesto de manera ordenada, les dio el don del matrimonio y el don del sábado. Dos áreas en las que Satanás casi triunfa. No guardamos bien el sábado, no entendemos la parte espiritual del sábado y los hogares de nuestras iglesias, hermanos, está destruido. Demasiado divorcio, demasiada separación, demasiada psicología que no está sanando hogares, matrimonios, no está restaurando. Ahora, aún a nivel oficial, la iglesia, en vez de elevar los principios del santo matrimonio, ha abierto las puertas por las presiones sociales a que por esto y por lo otro te puedes separar y te puedes divorciar. Y no debieras dejar que te estén ofendiendo y todo esto, porque el abuso y todo ese tema tienen la libertad de separarse y de divorciarse. Eso no es bíblico. Porque el tema de abuso o de mal carácter es un tema de reforma y tenemos que enfrentarlo. Separándonos y divorciando no vamos a solucionar el problema del matrimonio. Lo curioso es que todos estos que se separan y divorcian, que son aceptados hoy día en la iglesia, no mejoran. Van de separación en separación, de divorcio en divorcio, de familia en familia, y al final no se sabe quiénes son. Porque la familia aquí con otra familia hacen una mixtura y al final, Dios mío, de 3 hogares, de 3 matrimonios, de 3, 4, 5 relaciones. Conozco una persona que se ha casado 9 veces y dice que la otra persona es el problema. Es probable que tú creas que estoy exagerando, pero analiza nuestra condición desde el punto matrimonial y desde el punto del hogar. Gran necesidad de ¿qué? De reforma y reavivamiento. Otro de los temas y puntos cruciales que vemos con la historia de Elías es que Elías restauró el altar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una de las cosas donde el pueblo estaba fallando era en la adoración a Dios. Hoy día, ¿en qué estamos fallando? En la adoración, la forma en que cantamos, la forma en que hacemos culto, las cosas que hoy escuchamos. Ya no hay temas de reforma, de reavivamiento, de amonestación, de nombrar al pecado por su verdadero nombre. ¿Qué dijo Elías de Acab? ¿Qué dijo Elías de Jezabel? Que eran los líderes de aquel entonces del pueblo. ¿Ustedes creen que las cosas han cambiado hoy? Por eso es que yo no soy muy amigo. O sea, yo y muchos de aquellos que creemos en el mensaje de Elías actual, que es creer en reforma y reavivamiento, principios y valores, elevar los estándares del pueblo, no somos muy aceptados. Pero bueno, así fue la historia de Elías Tisbita, así fue la historia de Juan el Bautista. ¿Y qué creen? ¿La historia de hoy va a cambiar? No, hoy día no se trata de psicología y diplomacia y intelectualidad o ser muy profesional en cómo decir estas cosas. Estamos mal. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21. Que la iglesia está en su estado peor, laodicense.
Cree estar bien cuando está necesitada ¿de qué? De todo, de Dios, del Espíritu Santo, de los principios, de los valores, del oro afinado en fuego. Hay necesidad de reforma en la adoración. Hemos dejado entrar paganismo, hemos dejado entrar la música secular a la iglesia, hemos bajado las normas, ya no guardamos el sábado como debiéramos de guardarlo, de sol a sol, ya no hay reverencia. La iglesia en su mayoría, hay excepciones, y espero que tú y tu iglesia sea la excepción. Personalmente voy a una iglesia donde es muy convencional, es muy ortodoxa, está esforzándose por seguir los principios y valores que tenemos como adventistas, pero la mayoría se ha vuelto secular. Y ni siquiera voy a entrar al punto de que legalmente no somos una iglesia. A nivel internacional la iglesia se ha vuelto una corporación para tener los beneficios del gobierno. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Habrá necesidad de una reforma del altar? Las cosas que se predican, la vestimenta, el estilo, nuestro lenguaje, ya no hay una diferencia entre un adventista verdadero y una persona secular. Hermanos, hoy es nuestra hora, nuestro llamado de reforma y reavivamiento. Otra de las áreas de reforma extremadamente necesarias que promueve Elías es la alimentación. Hemos bajado la guardia en el tema de la alimentación. Ya no se predica de que los miembros, una cosa es decir a la gente que cuide su salud, pero que los miembros sean vegetarianos, veganos, orgánicos, eso ya no se enseña, eso es cosa del pasado. Por eso al Elías, cuando se aparece promoviendo estos temas entre las filas adventistas, las filas de Israel, es nominado como mal intérprete, que no enseña bien, que tengamos cuidado con él, que cuidado porque no viene en favor del pueblo, sino viene a distorsionar. Claro que sí, la mundanalidad, la aparente paz, la aparente tranquilidad. El mensaje de Elías va a llamar la atención. ¿Y por qué es crucial el tema de la alimentación? Elías Tisbita, el primer Elías, inicialmente era carnívoro, pero antes de ser trasladado al cielo, recuerden que su dieta fue cambiada. Y esta dieta, que no solamente se le cambió, le dio la fortaleza de poder caminar 40 días y 40 noches. Ese es el poder de una dieta vegetariana, vegana, orgánica, dada por Dios. El segundo Elías también tuvo una dieta especial. La Biblia y el Espíritu de Profecía claramente dicen que él era vegetariano. Mi pregunta es, ¿tú qué dices que eres Elías? ¿Tú qué dices que estás haciendo la obra de Elías? ¿Tú qué dices que eres un miembro fiel de la iglesia adventista? Pregunta, simple pregunta, ¿eres vegetariano? ¿O estás dando excusa tras excusa que esto no se aplica, que eso no es importante, que no es tema de salvación, que bla, 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 bla? Hey, te van a descalificar. No calificas como un siervo, alguien que apoye o que tenga el espíritu y el poder de Elías moderno. ¿Crees en el mensaje de reforma y reavivamiento dentro de las filas de la iglesia? Claramente el Espíritu de Profecía nos dice que tenemos que volver a los principios del Edén. Bien, dicho eso, entonces se produce una completa reforma y reavivamiento en los medios de la iglesia, de los miembros, de los hogares, de los matrimonios. Y todo empieza con la cabeza, con el liderazgo, con los maestros de escuela sabática, con todos los que dirigen, administran o son ejemplo del pueblo. Reforma y reavivamiento. Entonces la iglesia brillará a nivel mundial. Quiero leerles en Consejos sobre la obra, Consejos sobre el régimen alimenticio. Miren lo que dice en la página 84, dice así: el profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío el profeta Elías, el tercer Elías,
antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. O sea que es en el tiempo del fin. Elías Tisbita no vivió en el día grande y terrible. Juan el Bautista no vivió en el día grande y terrible. Elena de White, con quien la confunden mucho como un tercer Elías, ella no vivió en el día grande y terrible. Ella profetizó que vendría una persona, alguien, a promover reforma y reavivamiento. O sea, que iba a cumplir el mismo papel de Elías Tisbita, de Juan el Bautista, de simplemente amonestar al pueblo de Dios. Sigue diciendo: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Miren lo que dice. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el profeta Elías. Así como Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma ha de ser agitado. Hermanos, esto está claro. Si tú no eres un reformador, si tú eres un secular dentro de las filas del pueblo de Dios, estamos descalificados para terminar la obra, preparar el camino, ser parte del sellamiento, ser parte del reino de Dios, y no vamos a calificar para ser parte de ese remanente que va a preparar, como Elías Tisbita y Juan el Bautista, el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Crees en Elías? ¿Crees en el mensaje de reforma y reavivamiento? Pero más importante, te reconciliarás con Dios, con su palabra y con su verdadero pueblo. El pueblo que cree en reforma y reavivamiento, en restaurar el altar en su mente, en su matrimonio, en su hogar, con la alimentación dentro de las filas de la iglesia, el pueblo de Dios. Esto es puntos importantes de la escuela sabática. Si te gustó, amén. Y si no te gustó, amén. Que el Señor nos bendiga para salvación. Visiten laverdadprofetica.com o redes La Verdad Profética. Dale me gusta, dale seguir y siempre vas a estar recibiendo temas como puntos importantes de la escuela sabática. Hasta la próxima.